Y ahora iniciamos nuestra sección Salud, Dinero y Amor. Me acompaña Christian Flesch. Él es escritor francés y pedagogo y tiene una especialidad interesantísima que tiene que ver con sanar a quienes padezcan alguna enfermedad, y parte de la idea de que las enfermedades pueden ser descodificadas si es que estas son causadas por algún agente externo que no sea necesariamente el cuerpo, que no sea necesariamente una enfermedad, sino podría ser algo psicosomático, ¿no? El origen emocional de las enfermedades, algo que siempre nos hemos preguntado, ¿no? A veces uno dice, caramba, me siento así o me siento asado, me pasa esto, me pasa lo otro. Y uno va al médico y el médico no encuentra un origen de la enfermedad. Y al final la respuesta es, viene de tus emociones. O estás somatizando, dicen algunos. ¿Cómo está, Christian? Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias a ti. A ver, ¿qué cosa es esto de las enfermedades generadas por las emociones? ¿Eso puede ocurrir? Es mi trabajo desde 20 años, es que yo veo. Si escuchamos la gente en profundo, que vive la gente de importante, vamos a encontrar esta emoción. Pero la pregunta siguiente es de dónde vienen las emociones. Para mí es evidente, no solamente para mí, para la psicoanálisis, para mucha gente, que enfermedad tienen vínculo con emociones. Pero ¿de dónde vienen emociones? ¿Todas las enfermedades vienen de las emociones? ¿Todas? 100%. ¿Un proceso viral del que me puedo contagiar en el medio ambiente? Sí, es muy evidente, porque ¿dónde es la enfermedad? Está dentro del cuerpo. ¿Dónde tú sientes tus emociones? Adentro de tu cuerpo. Entonces, la enfermedad es un lenguaje, emociones son un lenguaje, sensación es un lenguaje, es igual. Entre el mundo que está afuera y mi necesidad que está adentro. Por ejemplo, yo tengo sed, necesito de tomar agua, yo siento, tengo una sensación. Entonces, algo cambió adentro de mí. Si yo tengo frío, mi músculo va a cambiar. Entonces, la enfermedad es como una amplificación de esta sensación. El sentido es de regresar a la armonía. Por ejemplo, una infante que tiene eczema, ¿cuál es la necesidad de la piel? La piel es de tocar. Y cada vez yo encuentro en este chico una historia de separación. Yo encontré una mujer que nunca tenía hijo y fue como estéril. Y ella encontró una mujer que quiere abortar. Entonces, poco a poco son amigas y la mujer dice, no aborto, te doy mi bebé en 9 meses. Y sucede eso, cuando ella se va al hospital, la segunda mujer estéril se va con ella al hospital. Y da el pecho y viene leche. Entonces, es increíble, es que hago la biología. Entonces, es el sentido de un conflicto, de la enfermedad, no es negativo. Es una adaptación, es siempre una adaptación. Por ejemplo, si alguien tiene la piel negra es porque viene el sol, no es enfermedad, es monsaje. Yo encontré una mujer que tiene como un cáncer del pecho, en la nalga, se dice en español, con manchas negras, un cáncer, melanoma. Pero son partes que el sol no ve, no viene. Okay. Pero cuando ella fue desnuda a la escuela, a la ducha, viene el profesor, un hombre que mira. Entonces ella se siente como una agresión de los ojos, de la mirada de este profesor de gimnástica. Entonces su inconsciente, su biología, hace como una protección de la pecho sano, la nalga. Entonces la enfermedad no es negativa, es una adaptación a este momento. Ya, ¿y por qué hay enfermedades que nos matan y hay enfermedades que vienen y se van? Porque la enfermedad es un tiempo más de adaptación, no es para la eternidad. Por ejemplo, si alguien tiene una carencia de comida, no puede comer, viene un órgano que es la solución, que es el hígado.
porque adentro viene como una reserva de glicogén, de energía. Entonces, cuando yo encuentro una persona que tiene un cáncer, un tumor del hígado, va a encontrar, por ejemplo, perdí su trabajo, no tiene plata, entonces tiene miedo de no poder comer él o su familia. Pero eso funciona un día o 2 o 3 días. Si la persona no tiene comida en el mundo real, como un mes o 2 meses, se va a morir. Entonces, en la naturaleza es útil para ganar tiempo. Pero el problema del ser humano viene conflicto de manera imaginaria. Y quiero decir que si hay realmente el sol, vienen manchas negras. Pero cuando viene este profesor que mira a la chica, es virtual. No es una agresión, es su pensamiento que siente como una agresión. Entonces viene manchas negras, es cáncer del techo. Entonces, si el conflicto dura demasiado, yo quiero decir eso, que si dura demasiado tiempo, el cuerpo está en estrés demasiado y puede matar eso, pero no siempre es una posibilidad. Ya. ¿Hay zonas del cuerpo que están relacionadas directamente con ciertas enfermedades o con ciertas emociones? Sí, háblame de un órgano, te contesto la emoción de este órgano. Ah, el corazón. ¿Qué parte del corazón? Es la parte derecha, izquierda, arterias, venas, porque no es la misma emoción. Okay, la parte izquierda del corazón. Es pérdida de territorio, pero para un señor diestro, si es un zurdo, es problema de frustración sexual. Entonces, cada parte tiene un sentido biológico. Por ejemplo, yo hablo del pecho. Si es la parte arriba, es relación con los hijos. Si es la parte abajo, es con la mamá. Si es la parte adentro, yo soy en el centro del conflicto. Si es afuera, es otra persona. Si son canales del pecho, es conflicto de separación. Si es la glándula, es yo quiero ayudar a alguien. Y si es la parte conjunctiva, es una desvalorización. Entonces, el sentido biológico es muy preciso. Entonces, si es arterias, como en infarto, por ejemplo, es que yo perdí mi territorio. Entonces, necesito de abrir arterias para dar comida a mi corazón, glucógeno, oxígeno, así el corazón va a funcionar más y va a venir más sangre en mi músculo para conquistar mi territorio. Y en el caso de los bebés que nacen con enfermedades congénitas, con malformaciones, con situaciones imprevistas, ¿qué emociones priman allí? Las de la madre, presumo. El bebé tiene 2 veces las emociones, porque desde el momento que viene la vida, la célula, hay una necesidad biológica, entonces potencialmente puede venir una frustración, un problema. Entonces, el bebé, por ejemplo, si la mamá tiene un estrés, viene una vasoconstricción. Como para todas las personas, si estoy en estrés, el sangre, la capilar, viene en vasoconstricción. Entonces, menos comida viene por el bebé. Entonces, él puede sentir esta emoción de miedo de morir que va a tocar pulmones, o de no tener comida que viene al hígado, por ejemplo, o quiere salir y no puede, viene problema de músculos. Entonces, el bebé vive emociones. Y el bebé está en fusión biológica con la mamá. El bebé sueña al mismo tiempo que su mamá. Por ejemplo, dicen los científicos cuando se mira el funcionamiento del cerebro. Entonces creo que el bebé está en relación, en lazo muy fuerte, en vínculo con el inconsciente de la mamá. Así va a venir como aprendizaje, inconsciente positivo, pero negativo también. Entonces el bebé siente 2 veces las emociones, la suya y la de la mamá. Entonces puede adaptarse en su cuerpo con eso y va a venir enfermedades. Y entonces las emociones también las heredamos. Cuando hablamos de las heredamos. O sea, lo que tuvo mi mamá, lo puedo tener yo. No, si mi mamá tuvo cáncer al seno, yo podría también tener cáncer al seno. ¿Eso es porque heredamos las emociones también? Es la forma de ser. Es un buen ejemplo, esta pregunta del seno. Yo encontré una mujer que tenía un cáncer del seno y como su hermana, su mamá y su tía.
Pero la tía fue enfermera, la mamá profesor de chico, la hermana trabaja la educación y ella ayuda a los chicos al teatro artístico. Entonces, el valor de toda la familia es de ayudar. ¿Cuál es el órgano que está aquí para ayudar el otro, para dar su mismo? Es el pecho, es la mamá. Porque todos los órganos son para mí, pero la leche es para el otro, para el bebé, para cuidar, para dar defensa o anticuerpos, cosas así. Entonces, la mentalidad, el valor de la familia es dar. Otra familia, el hombre que trabaja en el restaurante, su mujer a la panadería, ellos tienen problemas de estómago, porque el valor familiar, vivir es comer. Otra familia es vivir, es caminar. El papá tiene taxista, la mamá corre, hace deportivo. Entonces, hay valor familiar. Entonces, si hay un conflicto, va a tocar estos valores y va a venir la enfermedad. Muy bien. Bueno, Cristian, está usted en Lima desde el 28 al 31 de enero para enseñar esto que usted imparte. Va a dictar usted unos cursos aquí. Sí, es mi trabajo. Desde 20 años me voy a todo el mundo y escribí como 20 libros. Me voy a país para enseñar, difundir eso con mi escuela, para ayudar a la gente a crecer en su conciencia. No solamente sanar enfermedad, se sana, por supuesto, pero la gente es un camino especial, específico. No todo el mundo quiere conocerse, es como una exigencia de conocerse. A veces es más fácil de, no sé, tomar una tableta y ¿por qué no? Pero este camino es de encontrar su mismo. ¿Qué vivo? ¿Qué sucede adentro? ¿Cuál es la emoción? ¿Qué sucede en mi vida de difícil? Que no quiero ver, entonces se va en mi célula, porque para mí el inconsciente no es psicológico, es biológico. Se va dentro del cuerpo y mi trabajo es de buscar eso. Ya. Ahora, ¿toda enfermedad es curable? ¿O hay enfermedades que no se pueden curar? No curo enfermedad, yo curo persona. ¿Ya? Entonces, hay, por ejemplo, hay personas que yo encontré que se sana de cáncer del hígado, del cerebro, no sé dónde, otra no. Yo sano personas de reumatismo, de infarto, no sé qué, otra no. ¿Depende de la persona? Depende de su disponibilidad. El ser humano, creo, es más amplio, más grande que todas las teorías del mundo. Entonces, el ser humano es un misterio. Entonces, desde 20 años soy un buscador y me fascina el ser humano. Antes yo trabajé al hospital con un cirujano para ver adentro de la panza cómo funciona, es como un milagro, cómo funciona el ser humano. ¿Y esas curas milagrosas entonces no es milagroso, corresponderían a esto que usted dice? ¿No serían milagros entonces? No, es muy racional. Mi forma de trabajar es muy racional. Cuando yo hablo de eczema, es la piel, la función de la piel es tocar. Entonces yo busco una historia de separación. Yo encontré una mujer que tiene problemas de plaquetas, que mata todas sus plaquetas. Entonces, ¿cuál fue el sentido? Y yo encontré una historia muy específica de esta mujer, que así ella se sana. Entonces, cada persona que tiene una enfermedad, al mismo tiempo, tiene la historia que genera esta enfermedad, que está escondida. Entonces, toda enfermedad son potencialmente sanables, pero la persona está disponible o no a este encuentro con ella misma. Las fechas de los cursos son 28, 29, 30 y 31 de enero. Sí, el primer módulo. ¿Dónde va a ser? Entonces, no soy organizador, soy profesor. ¿En dónde? En el Hotel Britannia, en Miraflores. ¿Y dónde se compran las entradas? ¿Hay que inscribirse? ¿Cómo se hace? Se llama un teléfono. Se llama un teléfono. ¿Me lo das? A ver, dame el teléfono para invitar a la gente para que vayan a ver a Cristian. O la página web que se llama christianflesch.com. Ok, Christian Flesch es la página. 9957 67036 033. Ese es el número al que tienen que acudir si es que quieren ustedes recibir los cursos de Christian Flesch. Cristian, gracias por venir al programa.
Gracias para a correr toda esta novedad. Muy bien, hacemos una pausa y regresamos luego con el video del día y con un invitado especial para cerrar el programa.